primer lugar, agradecer a Sleuval, especialmente a Arturo Zornoza, la invitación por segunda vez a su jornada. La verdad es que fue muy agradable el año pasado y seguro que lo va a ser ahora. Y, por supuesto, a Janssen por facilitar la organización de estas jornadas y al comité organizador por facilitar que sea así. Además, sé que va a ser, seguro, muy interesante. Vamos a buscar la presentación. Bueno, yo voy a daros una visión médica de por qué tenemos que ser optimistas en el manejo de los linfomas, de los síndromes linfoproliferativos, porque, como ha dicho Carlos Solano, son muchos los avances que han habido, sobre todo en los últimos 5 o 7 años. Hay como un cambio de concepto de lo que ha sido el tratamiento hasta ahora y estamos entrando en una nueva era. Por eso he decidido titular así a la ponencia. Simplemente para marcar o deciros que los síndromes linfoproliferativos son leucemias y son linfomas, o sea, son tumores derivados de los linfocitos. Hay muchos tipos y muy complicados que se caracterizan porque nadie es igual a nadie, son muy distintos, hay marcada heterogeneidad, de manera que yo siempre recomendaría que nunca comparéis, aunque es inevitable cuando uno está preocupado por algo, a nadie con nadie, porque cada paciente es distinto del otro, incluso dentro del mismo tipo de linfoma. Son tumores que con frecuencia tienden a recaer, ya lo sabéis algunos de vosotros, y eso pues requiere de nuevos tratamientos que intenten eliminar la enfermedad, algunos de los cuales pues no lo consiguen y muchos de ellos, algunos pacientes fallecen por el camino. De todos, centraré la ponencia sobre todo en el avance en la leucemia linfocítica crónica, aunque en linfomas también hay. Es el tipo de leucemia crónica más frecuente en el mundo occidental, 30-40%. Es bastante rara en los países orientales y la incidencia global es 4 por cada 100.000 habitantes y año. ¿Eso qué supone? 200 casos nuevos para la Comunidad Valenciana al año. Pero esto puede aumentar por encima de los 65 años, o sea, es una enfermedad que aumenta conforme nos vamos haciendo mayores. Sin embargo, hay que recordar que hay un porcentaje de personas jóvenes y que el abordaje pues será muy individualizado. De nuevo tenemos que el curso clínico puede variar de unos pacientes a otros, normalmente se sobrevive alrededor de los 10 años, pero esto está mejorando, y puede haber una tendencia familiar a padecerla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el tratamiento de los síndromes linfoproliferativos? Porque estamos evolucionando en los últimos 25-30 años. ¿Qué hacíamos hasta los años 90? Pues tratábamos los linfomas, todos los conocéis, con viejos conocidos, los agentes alquilantes, ¿no? Ciclofosfamida, clorambucil, y ya fue un avance encontrar la fludarabina, que permitió que por primera vez la enfermedad, esta y otras, la pudiéramos eliminar completamente, al menos en un porcentaje. A pesar de ser muy eficaz, tiene sus problemas. Produce segundos tumores, produce bajada de defensas en general, o sea, toxicidad para la médula. Y bueno, pues la continua investigación ha ido mejorando la aproximación terapéutica. El segundo gran avance fue la identificación de los anticuerpos monoclonales, que son sustancias naturales, son inmunoglobulinas que todos producimos, pero que las producen en el laboratorio contra gorros propios de la célula tumoral. Y este es el primer ejemplo de terapia dirigida, el famoso rituximab, el anti-CD20. Esto ha permitido curar entre un 15 y un 20% más de personas con linfoma a lo largo de todos los subtipos. Pero donde hay una auténtica revolución es ahora, que son los agentes dirigidos a dianas, como podéis ver ahí, empieza a partir del 2010 y es cuando se descubre lo que yo llamo que es la entrada de luz de la casa. O sea, descubren una estructura, que es el receptor de la célula B, que ya lo conocíamos, pero nadie pensaba que era tan importante en el funcionamiento de la célula, en la normal y en la patológica. Y es aquí donde se ha producido pues, un avance mucho más llamativo. Y bueno, como yo también estoy, siempre digo, a los dos lados de la mesa, soy juez y parte, pues me he permitido una pequeña salvedad ya que estoy en casa, y es mostrar cuál es la importancia de una terapia dirigida. Y quiero hacer un homenaje a la promielocítica, que fue la primera leucemia aguda que tuvo una terapia diana. La promielocítica tiene una alteración genética que simplemente os la pongo para deciros que lo que hace es impedir que la vitamina A madure las células normales. ¿Qué pasa? Cuando una célula no madura, se puede producir una leucemia, en palabras sencillas. Y eso es lo que sucede. Bueno, esto que se sabe mucho y que precisamente el grupo de la FE ha sido pionero en todo el desarrollo de la terapéutica,
tuvo una fácil solución cuando a alguien se le ocurrió que dar vitamina a altas dosis podía ser resolutivo, y eso es lo que fue. O sea, cuando se da vitamina a altas dosis, el problema molecular se soluciona y la célula madura y se cura. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues ha supuesto que antes de la era del ATRA solamente sobrevivían con quimioterapia un 24% de los pacientes, y quiero enseñaros esta curva, mientras que esa es la actual. 9 de cada 10 pacientes están curados sin trasplante. De nuevo digo que como yo soy juez y parte, sé lo que es una terapia dirigida, con lo cual eso es lo que tenemos que detener. Terapias son un avance real en la curación de las patologías. ¿Qué teníamos hasta la entrada de las nuevas moléculas? Simplemente, aunque enseñe curvas de supervivencia, voy a intentar daros las ideas globales, porque esto es como todo, ¿no? ¿Cómo tratábamos la LLC? Bueno, pues por primera vez hacíamos una diferencia entre un paciente de riesgo estándar y un paciente de alto riesgo. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Pues aquel que tiene una alteración molecular muy concreta. El paciente con riesgo estándar le dábamos un esquema de quimioterapia y anticuerpo monoclonal, y el paciente de riesgo elevado le dábamos el mismo esquema pero con mucho menos éxito, ahora lo veremos, y nos planteábamos un trasplante alogénico de entrada. Eso ha cambiado desde la introducción de las nuevas moléculas, ya los anticuerpos monoclonales y sobre todo los inhibidores de toda la ruta esa que os he enseñado de la entrada de la luz. Estos inhibidores, como veremos después, lo que hacen es cortar la luz. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, pues hay muchos esquemas de quimioterapia y simplemente es mostraros que cuanto más eficaz es el esquema de quimioterapia, más tóxico es. Y todos sabemos, si alguno de vosotros habéis recibido fludarabina, pues te deja muy bajito de defensas, con muchas infecciones, con muchos problemas, y eso cuesta de recuperar. Por tanto, primer concepto con quimioterapia, a mayor eficacia, mayor toxicidad. ¿Y con eso qué se conseguía? Bueno, pues simplemente, estos son curvas, simplemente es para mostraros que la enfermedad tiene tendencia a caer y que normalmente con estos tratamientos conseguíamos que la respuesta durara unos 4 años, 3-4 años, y volvía a aparecer la enfermedad. Y eso que es buen resultado, porque 8 o 9 de cada 10 pacientes respondían, ¿a costa de qué? Pues aquí en la tabla podéis ver, no tengo puntero, pero indicaros un poquito, esto es que la mayoría, sobre todo de los pacientes, estos son los dos esquemas que más utilizamos, hasta un 84% de los pacientes tenían bajada de defensas, pero bajada de defensas que requería ingreso o que era de cierto nivel. Y sobre todo que entre un 27 y un 40% tenían infecciones. Ese es el primer dato que quiero que tengáis. Y luego que un pequeño porcentaje después iban a tener mala suerte y aparecer un segundo problema. Por tanto, alta toxicidad de los esquemas, hematológica y extrahematológica. Para los pacientes, esto estamos hablando del paciente con capacidad para resistir un tratamiento quimioterápico. Cuando los pacientes ya son más lábiles, pacientes mayores o que tienen alguna patología, normalmente esas quimioterapias no las podemos dar. Y la siguiente opción es dar un agente pastilla alquilante oral, famoso Leukeran, con un anticuerpo monoclonal. Con eso la eficacia baja, nos dura la respuesta un poquito menos de 2 años. ¿Qué pasa cuando se tiene una alteración molecular de las malas? Pues que la cosa empeora, y simplemente deciros que esto es lo que sucede cuando uno tiene pérdida de parte del cromosoma 17, que es donde hay un gen clave para reparar todos los defectos que tiene el cuerpo, y que hay un 10% de personas que pueden tener, de LLCs, pueden tener esto de entrada. ¿Esto qué supone? Pues supone que la mediana de supervivencia puede ser de alrededor de 2 años. Eso, como comprenderéis, no lo acepta nadie, ni que tengas 50 ni que tengas 70, te digan que vas a vivir 2 años. Por tanto, este fue el verdadero nicho. Esto sucede con todos los tratamientos que había previamente, tanto si eran análogos de purinas, 19 meses de mediana supervivencia, como con anticuerpos monoclonales mucho más específicos. Por tanto, tenemos que dentro de la enfermedad ya globalmente había una necesidad, pero sobre todo había un nicho, que era la presencia de la alteración molecular, que necesitaba otro abordaje. Entonces, todo esto empezó a cambiar cuando los estudios biológicos, y desde aquí quiero reivindicar que es muy importante continuar con la investigación, porque ha sido una estructura conocida desde hace mucho tiempo y realmente ha sido la investigación más profunda, más biológica, la que ha dado luz sobre posibles dianas, ¿no? Entonces, esta estructura es la
como la entrada de luz de la célula. Ahí entra toda la información a través, y una vez se activa esta estructura, que es el receptor de la célula B, hay toda una serie de cambios, toda una serie de proteínas que son como mensajeros que le van a dar al núcleo una serie de órdenes, ¿no? En el caso de una célula tumoral, pues le van a decir multiplícate o olvida lo que tengas alrededor, etcétera. Entonces, hay una serie de proteínas que son muy importantes, y lo que se ha hecho en los laboratorios es diseñar fármacos específicos contra algunas de ellas clave: tirosin quinasa de Bruton, ibrutinib, PI3K y Idelalisib, y más recientemente una proteína, el BCL2, que hace que la célula viva mucho tiempo, sea resistente a la acción de los tratamientos. El primero y el más desarrollado de ellos es ibrutinib, que es un inhibidor de una de las proteínas y que, a diferencia de la quimioterapia, es una molécula oral, o sea, es una cápsula. Entonces es una sustancia que lo que hace es impedir, bloquea la proteína, impide que haga su acción. Es un inhibidor de la quinasa, y es un inhibidor muy potente que se da una vez al día y que ya se ve en el laboratorio que inhibe el crecimiento de las células tumorales, bloquea, tiene toda una serie de efectos que son beneficiosos para los pacientes que lo sufren. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 2-3 años? Pues que los americanos, que fueron los primeros que introdujeron esta terapéutica, ya llevan 5 años utilizándola y ya sabemos cuáles son los resultados globales y en subgrupos concretos. Este es un ensayo, yo creo que vosotros sabéis, un ensayo es un procedimiento que se utiliza, es un procedimiento oficial que está muy controlado, que necesita un protocolo muy estricto, con seguro y tal, pero que lo que intenta es introducir o demostrar que nuevos tratamientos prometedores pueden ser eficaces para un paciente. De manera que, para que las autoridades acepten un fármaco, podamos disponer de él, es necesario demostrar que es eficaz. Y lo primero es dar las gracias a todos los pacientes que participan en los ensayos clínicos, porque nos permiten a todos obtener conocimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió con ibrutinib. Se probó en un gran ensayo clínico con 132 pacientes, la mayoría pacientes muy evolucionados y otros que no habían recibido nunca tratamiento. Y os recuerdo que con 3 pastillas orales, pues el 87% de los pacientes respondían al tratamiento. De la serie de los que nunca recibieron tratamiento, incluso una tercera parte estaban libres de enfermedad. Incluso en el grupo de los malos, que digo yo, había una tasa muy alta de respuestas. Por tanto, eficacia similar a los goteros endovenosos, pero con agentes orales. Esto está con un seguimiento ya de 5 años, está muy claro. Estas son las curvas de los pacientes que lo reciben en primera línea, que como veréis es una curva plana. Siempre que veáis una curva plana, para los que no estéis tan acostumbrados, significa que la población está bien, nunca más tiene lugar el evento, o sea, es sinónimo de curación normalmente, Mientras que cuando la curva cae, significa que cada X tiempo hay alguna persona que le van mal las cosas, sea lo que sea. Sabemos que estas curvas son llamativamente mejores, sobre todo para el grupo de la pérdida de P53, que lo que teníamos previamente. Y esto, que en general es lo que dura la respuesta cuando tú tratas al paciente, que con quimioterapia eran 9 meses, 10 meses y volvíamos a empezar otra vez, pues aquí ya son 2 años y pico. Y cuando miramos la supervivencia, por eso os he querido poner la diapositiva anterior, recordamos que la gente vivía 2 años y ahora vive 5, solamente con una inhibidor oral. Entonces, esto es un punto de diferencia. Otra constante con estas terapias es que cuanto antes mejor. O sea, los pacientes que lo reciben en fase más inicial de la enfermedad pues tienen mejor evolución. Simplemente ese mensaje. ¿Y qué pasa con la toxicidad? ¿Se tolera igual que la quimioterapia? ¿Peor? ¿Mejor? Bueno, pues yo diría que globalmente bastante mejor, pero también tiene una toxicidad que hay que conocer. Hay que conocer, y vosotros, los pacientes, tienen que colaborar en el control de eso, ¿no? Normalmente toda la toxicidad gorda, aquí podéis, los principales efectos adversos son un poquito de diarrea, cansancio, dolores en las articulaciones, artralgias, puede haber fiebre, pueden haber espasmos musculares, bastante frecuente.
puede haber hipertensión. La mayoría de ellos son grado 1-2, eso significa que no necesitas ingreso y que pocas veces necesitas tratamiento. O sea, cuando nosotros valoramos las toxicidades graves son las 3-4. Pero sí que hay un porcentaje de pacientes, alrededor de entre un 15 y un 20%, que se infectan, que pueden tener infecciones grados 3-4. Por tanto, perfil de toxicidad favorable, más favorable que la quimioterapia, pero hay que vigilar una serie de efectos secundarios. Los efectos tóxicos se caracterizan porque aparecen sobre todo los 6 primeros meses, el primer año. Después, conforme avanza, pasamos a... Son terapias indefinidas, otra cosa que no os he comentado, y esto es un punto candente. Entonces, normalmente en los 6 primeros meses la toxicidad tiende a disminuir, pero a medio y a largo plazo hay que vigilar la tensión y las infecciones. O sea que eso es una cosa con la que sí que vamos a tener que estar alerta. Esto ya es el seguimiento mucho más a largo plazo y tenemos que a 5 años, en realidad, solamente un 20% de los pacientes tuvieron que discontinuar el tratamiento. Si esto lo comparáramos con ciclos más cortos de quimioterapia, que no es comparable, pues los porcentajes tampoco son del todo similares. Por tanto, toxicidad menor, pero vigilar. Estos resultados que os he mostrado es en situación avanzada. ¿Qué pasa? Conforme avanza la medicina, lo que es muy efectivo en fases avanzadas, si tú lo introduces antes es más efectivo. Y efectivamente así es. Esto es el ensayo que ha dado la indicación mundial al fármaco, que fue la comparación de tratar a pacientes que nunca habían recibido tratamiento, pero de manera aleatorizada. O sea, a unos les correspondió el fármaco oral y a otros les correspondió el tratamiento estándar en esa época, que era el clorambucil, Leukeran. Esto se hace de manera ciega muchas veces y esto tiene una razón de ser. Si alguna vez os proponen un ensayo aleatorizado, y es que es la manera de que no se influya desde el exterior, de que los resultados sean fiables. Entonces, bueno, a los 29, con una media de seguimiento de casi más de 2 años, se pudo ver que casi el 80% de los pacientes continuaban con el fármaco. Eso significa que el fármaco se tolera bien. Cuando vemos cómo vamos respecto a las respuestas, pues se confirma lo que ya sabíamos. Respuestas alrededor del 92%, con un 18% de respuestas completas. Y además con una característica que aquí no se ve bien, y es que como es una terapia continua, igual que pasa en otros síndromes como los mieloproliferativos, pues hay una mejoría progresiva, o sea, es mayor el número de gente que va entrando en respuesta. Y estas son las curvas de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Los pacientes que reciben el fármaco tienen más respuesta y les dura más que los pacientes que recibían el fármaco estándar. Y esto se traduce en que viven más que los que reciben el fármaco estándar. Esto está hecho en población mayor de 65 años, tiene sus críticas porque el brazo control debería de haber sido otro, un poco más efectivo, pero bueno, esto es lo que movió a la FDA a aceptar la indicación completa para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, tanto en fases avanzadas como en primera línea, y ahí es donde vamos a parar. ¿Es el único fármaco? No. El único fármaco no es, hay 2 más, hay idelalisib, que es el inhibidor de PI3K, que es otra de las proteínas que hemos visto, y más recientemente hay un anti-BCL2, venetoclax, que lo que hace es bloquear a una proteína que es la que produce que la célula tumoral viva mucho más, de manera que la célula muere, induce apoptosis. Entonces, si cortamos la entrada de luz, pues pasa como en una casa, se desconecta la nevera, se hace mala la comida, la célula muere como consecuencia de eso. Una de las preocupaciones que hay ahora es que, como veremos brevemente, es un fármaco que lo utilizamos de entrada, está aceptado para tratar de entrada a los pacientes con deleción del 17P, del P53, esa alteración molecular que hemos visto. Entonces, claro, eso fue un gran cambio cuando esos pacientes, como hemos visto, se benefician, pero siguen recayendo a lo largo del tiempo. Entonces, una de las preocupaciones es, bueno, ¿y ahora vamos a poder tratarlos con otra cosa? ¿Vamos a poderles dar un tratamiento eficaz para rescatarlos? Bueno, pues parece ser que sí, que hay datos ya más firmes de que sí. Este es el fármaco que se posiciona como específico para tratar a aquellos pacientes que no han ido bien con un primer inhibidor, ibrutinib o idelalisib, o que no lo han tolerado por cualquier cosa.
Y es el fármaco este que os he comentado, o sea, bloquea, se pone en el lugar de la proteína mala, en el sitio de fusión, y hace que la célula entre en apoptosis, entre en muerte celular y se elimine. Ya existen datos sobre tratamiento de pacientes que no han tolerado ibrutinib o que lo han progresado, o sea, la enfermedad ha resistido y han necesitado otra línea de tratamiento con este fármaco. Y es capaz de rescatar, es capaz de volver a inducir una respuesta. Hay sobre un 70% de respuestas. Esto es un ensayo donde había como 2 grupos, ¿no? Luego, globalmente, la respuesta es del 65%, o sea, 7 de cada 10 pacientes responden al tratamiento. También sabemos que las respuestas tienen lugar incluso cuando la célula se ha hecho resistente a lo que le hemos dado previamente. Y eso lo podemos ver en el laboratorio porque aparece una serie de alteraciones moleculares que se pueden detectar y que ya te dicen que eso está dejando de hacer efecto. Entonces, en esa población, 8 de cada 10 pacientes responden. Eso ya es una buena noticia. Y luego, en lo que es tiempos de respuesta y monitorización, es un fármaco rápido. Con 2 meses y medio ya tenemos la primera respuesta. Con 8 meses alcanzamos la mejor respuesta y esta puede llegar a ser incluso una respuesta completa con eliminación completa de la enfermedad. Esto es simplemente para que veamos que al cabo de un año, pues 90% están vivos. Esto en situación con quimioterapia, esto va por aquí. ¿Qué pasa con la toxicidad? Bueno, venetoclax es un poquito más tóxico que ibrutinib. Es mielotóxico, sobre todo, es un efecto más parecido a la quimioterapia, pero no hay alopecia, no cae el pelo, no hay vómitos, o sea, toda esa parte que todos conocemos pues es bastante peor. Y sí que hay una toxicidad que vamos a tener que manejar bien, pero bueno, los hematólogos a esto no le tenemos tanto miedo. Y luego lo que son otro tipo de toxicidades, que es el segundo cuadro rojo que podéis ver ahí, pues son prácticamente, casi todas están por debajo del 5%, por tanto, buena tolerancia también. Si pudiéramos comparar o hacer una comparación indirecta, porque esto no se puede hacer, de cuáles son las ventajas y los inconvenientes, os la resumo aquí. La quimio tiene mayor toxicidad hematológica, tiene más porcentaje de infecciones, pero los inhibidores orales también. Sin embargo, hay una toxicidad específica que tenemos que saber manejar, que son las arritmias, la hipertensión arterial. Necesitamos la ayuda de los cardiólogos, aprovechando que el doctor Chorro está aquí. Uno es de administración endovenosa, ya sabemos lo que supone eso. La otra son pastillas orales que puedes tomarte en tu casa. Una sabemos que hace que la enfermedad se seleccionen determinadas células que hacen que luego vuelva a aparecer. Con los inhibidores no lo sabemos todavía. Y la duración en el tiempo es uno de los problemas más candentes ahora. La quimioterapia es muy pesada, pero tiene una duración concreta en el tiempo. Y eso pues es bueno tanto para el paciente como para el profesional, como para el sistema. Las terapias indefinidas son cómodas, son orales, pero son indefinidas, ¿no? Y entonces eso supone que puede aparecer algún efecto tóxico a largo plazo o que puede resultar no tolerable o no tan tolerable para el sistema desde el punto de vista económico. Entonces, una de las cosas a la que tiende la comunidad internacional es intentar ver si combinando fármacos podemos hacer que eso no sea así, que sea 1 o 2 años de tratamiento y luego podamos parar y descansar. Con respecto a calidad de vida, os enseño esto, pero es la diapositiva que tenía a mano, pero prácticamente con todos es igual, con ibrutinib también. Hay una mejoría de la calidad de vida percibida por el paciente en todos los parámetros, tanto a nivel emocional, funcional, como de estado de salud. Objetivo también de disnea, insomnio y pérdida de apetito, y no hay cambios importantes en otro tipo de parámetros. Esto va a ser específico. Y esto simplemente es un poco la demostración de que cuando falla una cosa se puede cambiar a otra y se puede rescatar con el siguiente. O sea, se ha hecho ese análisis, sobre todo en Estados Unidos, y se sabe que los pacientes que han fallado a un primer tratamiento pueden ser rescatados de manera eficaz con un segundo. Y eso pues hace que nos abra mucho la ilusión. Esto está claramente demostrado. Y ya simplemente mostraros un poquito para que veáis cómo se posiciona un poco el tema. La LLC, igual que los linfomas, el tratamiento es muy individualizado, o sea, tenemos que ver muchas cosas, ¿no? En LLC, por ejemplo, lo primero que vemos es si uno necesita o no tratamiento, porque lo más normal es que al principio no se necesite nunca. Ahora, cuando la enfermedad
reúne una serie de criterios, que es lo que llamamos criterios de enfermedad activa, que los tenemos muy controlados. Entonces, sí que hay que pensar en un tratamiento. Mientras tanto, hacemos lo que es el watch and wait. Los pacientes vienen a la consulta, hablamos con ellos, os exploramos, vemos si hay alguna necesidad. Si la hay, nos planteamos tratamiento. Pongamos que sí que la hay, que sí que tenemos síntomas de enfermedad activa. ¿Es la primera vez que vamos a tratar? Si es la primera vez, hay que plantearse qué edad tenemos delante, qué edad de paciente, qué comorbilidades tiene. No es lo mismo una persona de 50 años que una persona de 85, cardiópata, nefrópata, etcétera. Y sobre todo hay que ver si tiene una alteración molecular de alto riesgo. Esto cabe decir que es una cosa, también quiero hacer este alegato porque vale la pena. Hemos sido un país innovador en incorporar el estado mutacional de P53 en este punto de la enfermedad, que es muy importante, ¿no? Los pacientes que son jóvenes y no tienen comorbilidad, pues todavía hay un grupo de ellos que se pueden beneficiar de quimioinmunoterapia. Es un grupo pequeño, pero la gente que tiene un origen concreto, la célula tumoral, se beneficia todavía de los esquemas clásicos, aunque se puede utilizar ibrutinib. Los pacientes que ya tienen algo de comorbilidad, bueno, pues el fármaco se posiciona probablemente como una opción muy, muy atractiva y es obligado en los pacientes con deleción del cromosoma 17. Si son pacientes que ya habían sido tratados una primera vez y han requerido tratamiento, bien hubieran sido tratados con quimioterapia o bien, que esto es lo normal en España, o bien que hayan recibido ya un inhibidor oral, pues hay que pensar en ese y otros, ibrutinib, idelalisib rituximab, venetoclax, y no nos olvidemos del trasplante alogénico para grupo de pacientes con citogenética de alto riesgo jóvenes, que son pocos pero existen, y luego ya veremos lo que nos depara el futuro con las células estas donde les ponen un receptor específico y que son muy prometedores. El futuro es ese es el diseño de todos los estudios internacionales, que es comparar combinaciones de fármacos con lo que teníamos previamente para demostrar definitivamente la eficacia, que eso es lo que esperamos todos. Esto es una propuesta del grupo alemán, que es uno de los más potentes en leucemia linfática crónica y donde tiene, a mi modo de ver, una importancia clave el objetivo principal, que es conseguir saber qué porcentaje de pacientes negativizan la enfermedad completamente, porque eso podría corresponderse a lo mejor en un futuro con una curación. En cualquier caso, podría permitir parar en el tiempo y eso es importante. Simplemente 2 diapositivas porque me han comentado, siempre hablamos de leucemia linfocítica crónica y no de linfomas. Bueno, pues los linfomas también tienen bastante avance, por hablar un poco de ibrutinib, que es el que más desarrollo tiene, pero también otros fármacos, lenalidomida, etcétera. Pues también se ha demostrado que el linfoma de células del manto es más eficaz que la quimioterapia de rescate que estaba establecida y aceptada a nivel internacional. Este fue un gran ensayo clínico aleatorizado, ibrutinib versus temsirolimus, donde los pacientes pues, se mostró que tienen una supervivencia libre de progresión superior a los pacientes que recibían el rescate y también ha conseguido claramente la indicación para ese fármaco. Y ya acabo con esta, mis conclusiones, ¿qué serían? Los mensajes para llevarme a casa, pues que las nuevas terapias presentan una mayor eficacia, yo creo que es global, que la quimioterapia clásica, en la LLC, en el linfoma del manto y en otros tipos de linfoma, que ibrutinib tiene un perfil de toxicidad favorable, que de desarrollo precoz en los 6-12 primeros meses, pero con unas características especiales, sobre todo hay que vigilar la infección, la hipertensión arterial y las arritmias. El perfil de toxicidad es en general, tanto hematológica como extrahematológica, más favorable para los nuevos fármacos. No hay caída del pelo, no hay náuseas, poco vómito y algo de diarrea. Sin embargo, puede haber reacciones autoinmunes. Os digo, hay que aprender todavía mucho de ellos. Los estudios de calidad de vida muestran que hay una mejoría clara de los nuevos agentes y un mensaje de esperanza, y es que los pacientes que reciben y que recaen o no toleran el inhibidor pueden ser rescatados con otros inhibidores, incluso con la propia quimioterapia. Ya hay alguna evidencia preliminar. Y yo creo que esta es mi última diapositiva. Dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo, que veo a mucha gente aquí, de todos los estamentos, al Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica, a nuestro grupo de trabajo de síndromes linfoproliferativos y a los pacientes, que son el principio y el final de todo esto. Muchas gracias.